Tenía muchas ganas de hacer este programa. De hecho, cuando pregunté de qué queríais que hablara, este fue el tema que más votasteis. Y antes de empezar, quiero dejar claro que mi intención con este programa no es hacer cambiar de opinión a nadie, ni convencer a la gente que está en contra de la energía nuclear. Respeto su punto de vista, obviamente no lo comparto. Lo que no respeto son las mentiras, las difamaciones que se cuentan o la desinformación que se suelta sobre este mundillo, porque la gran mayoría de personas que están en contra de la energía nuclear ni siquiera se han molestado e informado sobre los beneficios y la forma de trabajar que hay en este sector. Sector que es clave hoy en día en nuestras vidas, guste o no. También tengo que decir que mucha de la información que voy a dar es gracias a Alfredo García. Para quien no conozca a Alfredo García, aunque seguro que le conocemos todos, es operador nuclear en la central nuclear de Ascó y es para mí el mejor comunicador que hay sobre energía nuclear, el mejor comunicador sobre todo en redes sociales, principalmente en Twitter, y es una persona a la que admiro muchísimo y tuve la suerte de poder conocerle en la última recarga en Ascó y es, mira que soy fan del deporte, pero creo que no he pedido una foto a ningún deportista cuando me he cruzado con alguno, me he ido a algún partido en directo, pero con Alfredo García en cuanto le vi dije, tengo que inmortalizar esto y guardarlo para mí para siempre, y un hombre súper amable. Ahora sí, vamos a dar cañita al tema y vamos a empezar hablando de lo más básico. ¿Qué es la energía nuclear? Es la energía contenida en el núcleo de un átomo, que son las partículas más pequeñas en las que se puede dividir un elemento químico manteniendo sus propiedades. En el núcleo de un átomo hay dos tipos de partículas, neutrones y protones, que se mantienen unidos. Entonces la energía nuclear es la que mantiene unidos a neutrones y protones. Y para que la energía nuclear produzca electricidad, ha de ser liberada. Y esta energía se obtiene de dos maneras, por fusión nuclear o por fisión nuclear. Fusión o fisión. No confundirlo, solo es una letra de diferencia y esto es muy importante. La fusión es la energía que se libera cuando los núcleos de los átomos se combinan entre sí para formar una más grande. El Sol, por ejemplo, el Sol tiene este tipo de fusión. Y la fisión, uno es con U, el otro es con I latina, en la fisión los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños liberando energía. Entonces las centrales nucleares utilizan la fisión nuclear. El Sol, la fusión, las centrales, fisión. Y aparte de producir electricidad, la energía nuclear se puede aplicar en medicina o en el medio ambiente. De ahí la vital importancia de esto. Bien, esto era la simple introducción para meternos en el tema, y creo que es necesario saber lo mínimo para poder comprender qué es y qué se hace en una central nuclear. Una central nuclear es una instalación industrial en la que se genera electricidad a partir de la energía térmica producida mediante reacciones de fisión en la vasija de un reactor nuclear. ¿Cómo funciona una central nuclear? Pues existen dos tipos, que son las PWR, que son los reactores de agua a presión, y las BWR, que son reactores de agua en ebullición. Como las más comunes son las de agua a presión, pues vamos a hablar de ellas, vamos a profundizar más en ellas. Una central nuclear con reactor de agua a presión tiene 3 circuitos hidráulicos. El primario sirve para refrigerar y extraer el calor generado en el reactor. El secundario refrigera al primario y al mismo tiempo obtiene vapor que sirve para mover una turbina. Y en el terciario se refrigera al secundario con agua de un río, mar o lago. Para que os hagáis una idea de todo esto, os aconsejo que vayáis a las redes sociales de Operador Nuclear, @Operador Nuclear, que tiene unas diapositivas y unos dibujos en los que se ve clarísimamente. Entonces, mi recomendación es
seguir este programa, mientras me escucháis, bien se ven las diapositivas de Alfredo en sus redes sociales. Seguimos. Destacar que el circuito primario es radiactivo, pero es cerrado. Es decir, no entra en contacto con el secundario, que contiene agua limpia y también es cerrado. O sea, no se comunican entre ellos. Mientras que el terciario es abierto, es decir, toma agua del exterior y la devuelve, pero sin haber entrado en contacto con agua contaminada. Y voy a tratar de explicar el funcionamiento de cada uno de forma muy resumida. Y de paso así conocemos el interior de una central nuclear. En el primario está formado por la vasija del reactor y los lazos de refrigeración. La vasija es como una olla, imaginaros una olla gigante de 12 metros de altura y 4 metros de diámetro. Y en su interior está el combustible nuclear, que es el uranio en forma de pastillas situadas en el interior de unos tubos. Todo esto explicado muy a grosso modo. Estos tubos o varillas forman un elemento combustible y 157 elementos combustibles forman el núcleo del reactor. Entonces, para refrigerar estas varillas se utiliza agua desmineralizada. ¿Por qué se llama reactor de agua a presión? Porque es agua líquida a 300 grados de temperatura. Claro, el agua estamos hablando que se evapora a los 100 grados de temperatura. Entonces es posible mantenerla líquida a 300 grados porque está a una presión altísima. Cada uno de estos lazos contienen dos equipos principales, que son el generador de vapor, que como su nombre indica, sirve para producir vapor, y la bomba del refrigerado del reactor, que su función es devolver el agua al reactor para completar el ciclo. Resumiendo, el circuito cerrado en el que el agua se calienta en la vasija se dirige al generador de vapor para enfriarse y vuelve a la vasija impulsada por la bomba. Todo esto está dentro del enorme cilindro de 90 metros de altura y 40 metros de diámetro de hormigón, evitando la dispersión del material radiactivo. Y vamos al circuito secundario. En él se aprovecha la energía del vapor generado en el primario y mediante turbinas se produce la energía eléctrica. El vapor, que ha perdido su energía, cae en un depósito que se llama condensador. Esto quiere decir que pasa de gas a líquido. Y para ello necesitamos unos tubos por los que circula el agua más fría que provienen del terciario. El vapor, convertido en agua, se pasa por unos calentadores que aumentan la temperatura y presión hasta inyectarla en los generadores de vapor con unas bombas para que vuelva a formarse vapor y así completar un nuevo ciclo del circuito secundario. Y para terminar, vamos con el circuito terciario, en el que el condensador necesita agua más fría para convertir vapor en agua líquida. Y este agua se obtiene de ríos y mares, o lagos. En este circuito, unas bombas cogen este agua y se lleva hasta el condensador, y sale por el lado opuesto, ganando temperatura antes de volverlo a su medio natural. Vamos a seguir y vamos a hablar de las torres de refrigeración, que son las famosas chimeneas gigantes que todos tenemos en mente, que todos tenemos en la cabeza y hemos visto tantas veces en Los Simpson. Bien, estas torres no son equipos nucleares, o sea, no son exclusivos de las centrales nucleares y no emiten, esto es muy importante, no emiten gases tóxicos. ¿Qué emiten? ¿Qué es esa famosa nube que vemos? Pues es vapor de agua. Aunque no me creáis y no nos creáis, es vapor de agua. ¿Cuál es su función? Pues la de proteger al medio ambiente, ni más ni menos. O sea, no todas las centrales nucleares la tienen. Por ejemplo, las que están situadas en el mar no la necesitan. Y no son chimeneas, son sistemas de refrigeración que emiten vapor de agua con microgotas en suspensión y su enfriamiento se produce por evaporación. Esto había que aclararlo, que no es aclarar nada, simplemente es informar de la realidad, que tantas veces nos engañan. Bien, una vez explicado cómo funciona una central nuclear, toca hablar de lo que más problemas genera, porque todo esto no es el mundo de Yuppie, claro, obviamente, que son los residuos radiactivos. ¿Qué son los residuos radiactivos? Pues son cualquier material o producto de desecho
para el cual no está previsto ningún uso, que contiene o está contaminado con radionucleidos en niveles de actividad superiores a los establecidos por el Ministerio de Industria y Energía, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Bien, hay que aclarar que un residuo radiactivo no es una barra, como os imagináis, vuelvo a insistir, en Los Simpson, esa famosa barra fosforita que se guarda Homer sin querer en el bolsillo. Eso no existe. Sí que se depositan en bidones, los residuos se meten en unos bidones que están preparados, bidones o contenedores, dependiendo del tamaño, para su traslado al cementerio nuclear. En España, el lugar donde se almacenan los residuos radiactivos es el cementerio nuclear, situado en El Cabril, en Córdoba, y los residuos se llevan a este cementerio en bidones y contenedores específicos para el traslado de residuos. Están medidos radiológicamente, o sea, se ha hecho un chequeo previo, un control previo, y se clasifican según su actividad. Una vez cargados en el medio de transporte, que normalmente es un camión, con una grúa o con un toro mecánico, se cargan al camión y son escoltados hasta la llegada al cementerio. Las instalaciones nucleares tienen su propio almacén, es decir, por ejemplo, las centrales nucleares tienen su propio almacén que se llama ATI, que significa Almacén Temporal Individualizado. A día de hoy este es el principal problema que supone la energía nuclear, o sea, los residuos radiactivos. Y los motivos son dos: que no existe un depósito subterráneo para residuos de alta actividad y de larga vida en ningún lugar para su desintegración total, y otro dato muy importante, que no son reciclables. Los residuos no son reciclables. Se está estudiando el modo, pero a día de hoy no. Entonces, quien me conozca sabe que estuve 1 año y pico trabajando en la central nuclear de Garoña, en Burgos, y eso fue lo que estuve haciendo. Fue mi trabajo principal allí, la gestión de residuos. Y también sabe que cada cierto tiempo voy a las centrales de Ascó 1 y 2, que tienen 2 reactores, y Vandellós, que están en Tarragona, que voy a las recargas de la central nuclear. Entonces, más adelante os contaré qué labor hacemos en una recarga, pero primero vamos a hablar qué es una recarga de una central nuclear. La principal actividad en la recarga es la de sustituir parte del combustible del reactor. O sea, 1/3 de los elementos combustibles de los que hemos hablado antes en la explicación de la central nuclear. 1/3 de estos elementos combustibles irradiados se extraen del reactor en cada recarga, y el resto se recolocan para maximizar su aprovechamiento en los ciclos de operaciones posteriores. Bien, el combustible extraído se almacena en la piscina de la central para su enfriamiento antes de su transporte a las instalaciones de almacenamiento correspondientes. Una parada de recarga dura unos 30 días y la duración del siguiente ciclo de operación, es decir, cuando se vuelve a realizar este trabajo, suele ser de 12 a 24 meses. Lo normal aquí en España, de las que conozco, que son las 3 de Tarragona, es cada 18 meses, cada año y medio. Entonces este combustible, o sea, la vida útil, son, como ya he dicho, 18 meses, y luego se vuelve a hacer este proceso. Antes de realizar todo esto, se hace una planificación, teniendo en cuenta las actividades previstas para garantizar la seguridad nuclear de la instalación y minimizando la dosis radiológica que reciben los trabajadores. Esto es muy importante, o sea, obviamente no se hace al tuntún, hay una planificación de los trabajos para provenir, pues eso, primero de accidentes y segundo de coger mucha dosis los trabajadores. Es decir, que esto es de vital importancia y nunca he visto nada raro, nunca hemos estado desprotegidos, todo lo contrario, estamos sobreprotegidos, como debe ser, ya que no estamos tratando como digo yo muchas veces, ni con purpurina ni con plastilina. Y no es por defenderlo, obviamente, porque me dedico a ello, sino las medidas de seguridad son brutales. Y hay que decir que siempre que ha pasado algo, lo más mínimo, me refiero al propio trabajador,
ha sido porque el propio trabajador ha cometido un fallo. Son fallos personales, ya sea por falta de experiencia o por algún descuido, pero siempre que ha pasado algo, hablo de contaminarte una mano, algo que con agua y jabón se te va, siempre ha sido fallo del propio trabajador. Bien. Ha llegado el momento que todos estábamos esperando, que es lo más morboso, ¿no? Que son los pros y las contras de la energía nuclear, y luego pues mitos o anécdotas que existen en este mundillo, que son muy fáciles de propagar, pero como veremos a continuación son falsas. Y vamos a empezar por las ventajas que tiene la energía nuclear. Una de ellas, muy importante, que la gente no tiene en mente, o si tiene en mente es para mal, y es que es una energía limpia. Los reactores nucleares emiten un inofensivo vapor de agua a la atmósfera, o sea, no es ni CO2, ni metano, ni ningún otro tipo de gas contaminante o que contribuya al cambio climático. Otra ventaja es que es una energía muy barata y eficiente, o sea, genera una gran cantidad de energía con solo una central nuclear. Y es casi inagotable, es prácticamente inagotable, ya que los expertos, incluso hay muchos que la consideran renovable, ya que las reservas de uranio actuales permiten seguir produciendo la misma energía ahora que durante miles de años. También es una producción constante, es decir, al contrario que las energías renovables, como pueden ser la solar o eólica, que dependen del sol y del aire. Si no hay sol y si no hay aire no se produce energía, pues la energía nuclear, su producción es enorme y constante. Una central nuclear nunca para. Simplemente es, como ya hemos dicho, los 18 meses se para un mes para la recarga del combustible. ¿Qué más ventajas? Esto es clave, o sea, la medicina nuclear. Los tratamientos de quimio contra el cáncer. Hay gente que no lo tiene presente, pero forma parte de la energía nuclear. Luego, y vamos con los inconvenientes, que como todo en la vida, pues los tiene. Uno de ellos es que genera residuos radiactivos, como ya hemos hablado antes. Estos residuos son contaminantes y tardan miles de años en degradarse. Entonces su gestión es muy delicada, como ya lo he explicado. Y otro inconveniente son los accidentes, que pueden ser muy graves. Todos tenemos en mente Chernóbil o Fukushima más recientemente. Por ello, se aprendió de estos errores y las centrales están dotadas de unas grandes medidas de seguridad. Y ya para acabar con los inconvenientes, uno es que son objetivos vulnerables. ¿Qué queremos decir con esto? Pues nos referimos a que puede existir catástrofes naturales o atentados terroristas, que como concepto puede existir, pero claro, ¿qué porcentaje de probabilidad hay de que esto pase? Pues es muy improbable. Seguimos. Turno para hablar de los mitos. Este es uno de mis temas favoritos. Los mitos y las curiosidades de la energía nuclear. Insisto, para ello me he ido al Twitter y a los famosos hilos de Alfredo, de Operador Nuclear, con su famosísima cuenta. Así que vamos a hablar de los mitos. Mito número 1. Una central nuclear puede explotar como una bomba atómica. Falso. Una bomba atómica contiene un 90% de uranio enriquecido, mientras que una central nuclear contiene entre un 3 y un 5%, por lo que este caso, pues, insisto, un mito más. Mito número 2. La energía nuclear causa más muertes que otras energías. De nuevo, es falso. De hecho, es la más segura en términos de muertes por unidad de energía generada. La peor, con mucha diferencia, es el carbón, seguido por el petróleo y el gas, y en menor medida la hidráulica, la solar y la eólica. Entonces, en último lugar, para sorpresa de todos o de muchos, es la energía nuclear. Mito número 3. Las centrales nucleares aumentan el riesgo de cáncer. De nuevo, es falso. Según un estudio epidemiológico realizado en España, la dosis recibida por la población está por debajo de los niveles que podría afectar a la salud de las personas y no se ha detectado un incremento de mortalidad por cáncer asociado a esta energía. Mito número 4.
Los ciudadanos costearán los residuos nucleares durante miles de años. Esto es que me hace mucha gracia, es falso, completamente falso. Las propias empresas que se dedican a esto costean estos costes y la gestión y hasta el propio desmantelamiento de la instalación. Los gastos corren de estas empresas. Mito número 5. Las centrales nucleares caducan a los 40 años. Esto es lo que nos dice la teoría, pero está comprobado que, por ejemplo, de los 449 reactores que hay en el mundo, 91 tienen más de 40 años. Mito 6. Esto ya hemos hablado. Las torres de refrigeración son nucleares y emiten gases tóxicos. No, hay que recalcar, como ya hemos dicho, que es vapor de agua. Mito 7. El accidente de Chernóbil puede ocurrir en cualquier central. Chicos y chicas, esto es falso. O sea, se aprendió de aquel error, de aquella catástrofe, y los reactores actuales tienen un edificio de contención para las emisiones y las barras de control actúan inmediatamente. Aparte de la formación de los trabajadores es infinitamente mucho más alta que cuando ocurrió lo de Chernóbil. Estos eran los mitos. Turno para hablar de las curiosidades, que estos también me gustan muchísimo. Y pues eso, son datos curiosos que cuando comento a la gente no me creen. Ahí les mando a la cuenta de Operador Nuclear de Alfredo y es cuando, coño, si te lo dice un experto en el tema, pues te lo tendrás que creer, ¿no? Bien, los datos que más me gustan y son completamente ciertos son: uno de ellos, un reactor nuclear puede pararse en menos de 3 segundos. Esto es muy, muy importante. En el caso de que pasara algo, cruzamos los dedos para que eso no suceda, la central nuclear, el reactor, se puede parar en menos de 3 segundos. Otro, viajar 1 hora en avión te produce 50 veces más dosis radiactiva que vivir 1 año cerca de una central nuclear. Curioso, ¿eh? Uno de mis favoritos. Comer un plátano te produce más dosis radiactiva que vivir 1 año junto a una central nuclear. Al igual que beberte 4 cervezas. Este es mi dato favorito. Dormir acompañado durante 1 año te produce 100 veces más dosis radiactiva que vivir cerca de una central nuclear. Curioso, ¿eh? Este es muy buen dato. Insisto, repito. Dormir acompañado durante 1 año, o sea, dormir con tu pareja, te produce 100 veces más dosis radiactiva que vivir cerca de una central nuclear. Claro, aquí los solteros tenemos ventajas respecto a los casados. Y ya para acabar, voy a contar en qué consiste mi trabajo, porque lo he explicado muchísimas veces a muchas personas y voy a intentar explicarlo evitando palabras técnicas para que se pueda entender, ¿vale? Y no, siento deciros que, bueno, ya me gustaría a mí que este trabajo no consiste en comer donuts ni decir la palabra nucelar, que siempre está el típico listillo. Se dice nucelar. Si me diesen una vez 1 euro cada vez que me han hecho este chiste por decirlo de alguna manera, bueno, posiblemente no estaría, dejaría de trabajar. Vale, soy monitor de protección radiológica y mi rango es el de técnico experto. Digamos, por decirlo de alguna manera, que somos como los de riesgos laborales enfocado a la radiación y a la contaminación. Nuestra función principal es la de controlar y medir la tasa de dosis y contaminación de una instalación y comunicar a los trabajadores de cómo deben actuar y qué protecciones deben llevar y tener para llevar a cabo la maniobra. Cada instalación nuclear, para que os hagáis una idea, vamos a imaginarnos que nuestra casa, ¿vale?, es una central nuclear. Y en cada puerta, en cada entrada, a cada habitación, cocina, baño, garaje, lo que sea, hay una señalización, ¿vale? Hay una señalización en la puerta y esta señalización nos indica cuánta contaminación y radiación hay y qué vestuario debemos llevar para entrar a esta instalación. Bien, pues nosotros debemos asegurarnos que se cumplen todas estas medidas de seguridad. Para ello, llevamos un contaminómetro y radiámetro, que como sus nombres indican,
sirven para medir la contaminación y la radiación. Entonces, una vez verificado que los datos de la señalización son correctos, explicamos a los trabajadores qué vestuario hay que ponerse y cuánto tiempo se dispone para la operación. Entonces, también les decimos qué hacer con las herramientas que vayan a utilizar y qué hacer con el residuo que se genere. Se realiza el trabajo y una vez finalizado se chequea todo. Chequear es medir con el contaminómetro, ¿vale? Medir la contaminación. Por ejemplo, cuando sale el trabajador de la instalación, se le mide la cara, se le mide las manos, se le mide los pies y todo ok. Bueno, puede dar contaminado, pero bueno, lo que da contaminado es la máscara o el buzo o el vestuario en sí, que se retira, se tira y se embolsa. No hay mayor problema que ese. También se mide las herramientas que hayan utilizado. Si dan contaminadas, se limpian en ese momento o se embolsan para llevarlo al punto de limpieza y se embolsa para tirar a su contenedor de residuos generados. Entonces, si fuese necesario, hay muchas veces que es necesario, se toma una muestra. Las muestras pueden ser líquidas en un bote, sólidas, o también digamos que es como el ambiental, que para ello se pone, para que os hagáis una idea, como una aspiradora con una boquilla, como un algodón. Entonces eso chupa todo el aire y se queda impregnado en ese algodón y como sabemos todos, el algodón no engaña, se lleva al laboratorio y se analiza. Más cositas. Hay que aclarar que contaminación y radiación no es lo mismo, ¿vale? Para protegernos de la contaminación utilizamos el vestuario, que suelen ser principalmente buzos y guantes y la máscara. La máscara no siempre es necesaria, dependiendo del trabajo que se vaya a realizar. Mientras que para la radiación hay 3 conceptos que son claves, que son distancia, tiempo y blindaje. Esto es lo que aprendemos todos de primeras, es nuestro ABC diario y de ahí no podemos salir. Distancia. Pues a menor distancia de exposición respecto a la fuente de emisión, esto quiere decir lo que emite la radiación, ¿vale? Pues cuanto más cerca estés de ese punto, obviamente mayor radiación adquiere tu cuerpo. Por lo tanto, hay que estar lo más alejado posible a la hora de realizar ese trabajo. Siguiente punto, el tiempo. Lógicamente, a mayor tiempo, mayor radiación. Entonces, es clave controlar el tiempo y saber cuánto podemos exponernos. Y blindaje, que esto es lo que, digamos, por decirlo de alguna manera sencilla, el blindaje sirve para tapar la radiación. Es como nuestro escudo, ¿vale? Entonces aquí puede ser desde una hoja de papel, que es lo más finito que se puede utilizar. No se utiliza, simplemente es para que tengamos el concepto en nuestra cabeza. Hasta unas paredes gigantes de hormigón y plomo, que esto sí. Entonces hay algunos trabajos muy puntuales que el vestuario incluye un mandil de plomo. Esto es como lo que tenemos para la cocina, el delantal, pero claro, pesa, porque es de plomo y eso hace de blindaje. Entonces, para controlar todo esto, tenemos un dispositivo que se llama DLD, que nos lo colocamos es más pequeñito que un teléfono móvil, y nos lo colocamos a la altura del corazón, y eso es el chivato. O sea, este es nuestro mejor amigo porque nos chiva todo, nos avisa de la tasa de dosis que hay en la zona, cuánta llevamos, cuánta radiación ha adquirido nuestro cuerpo, y si nos pasamos de esta dosis o del tiempo, también, aunque no hayamos cogido la dosis, pero sí que llevemos el tiempo, ya nos estemos pasando de tiempo, pita. Entonces, en ese momento, inmediatamente abandonas la instalación y estás súper protegido. Sé que me dejo muchos temas y explicaciones interesantes, pero bueno, he ido al grano y espero que os haya gustado y aclarado muchas dudas respecto a este mundillo tan bonito y tan necesario como es la energía nuclear. Gracias a todos y a todas por haberme escuchado. Y ya como recomendación, soy muy pesado, pero insisto, estáis obligados y obligadas a seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, al gran Alfredo García en su cuenta @operadornuclear.